Bueno, bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de las clases de la Academia Salva Papa. En esta ocasión le traemos una clase especial que se la prometimos en el primer módulo de Introducción a la Anatomía. Cuando vimos la plaquita esa de huesos sesamoideos, yo les dije que les iba a hablar un poquito de los fundamentos de las radiografías y a su vez, aprovechando de que el domingo vamos a ver cráneo y cara, vamos a basarnos primero en una introducción a qué es la anatomía radiológica, la medicina radiológica, y después vamos a describir un poco de imágenes de cráneo y cara. Arrancando con lo básico, como siempre, ¿qué es la radiología? La radiología es una rama de la medicina que se encarga de estudiar a través de la generación de imágenes del interior del cuerpo humano diversas patologías. Por ejemplo, una plaquita de tórax para diagnosticar una neumonía. A su vez, como ya les dije, bueno, cumple funciones diagnósticas, a su vez también cumple funciones terapéuticas. Por ejemplo, una punción que se realiza guiada a través de un estudio tomográfico. Entonces, una rama de la medicina que estudia el interior del cuerpo humano mediante agentes físicos. En este caso, vamos a observar en esta imagen a esta señora a la cual están realizando una placa de tórax, algo muy común y que todos se deben haber hecho alguna vez. Y en esta otra, si algunos han tenido la ocasión de meterse en esta nave espacial, que hace mucho ruido, esto es un tomógrafo, para realizar obviamente, bueno, tomografías. Pero bueno, vamos a arrancar con las radiografías. Antes de hablar de radiografías tenemos que hablar de qué son los rayos X. Los rayos X son una radiación electromagnética. No me voy a poner en fino, en pesado con estos temas de los rayos X. Solamente les voy a decir que los rayos X, una vez generados, van atravesando diversas estructuras. Dependiendo la densidad de esas estructuras, va a ir atravesándolos o no. Por ejemplo, en este caso está el papel, el aluminio y el plomo. Si pueden observar, al aire, al papel, al aluminio, lo atraviesa. En cambio el plomo no, porque tiene una densidad mayor. Y bueno, ni a hablar del hormigón. Entonces, cuando hablamos de rayos X, tenemos que hablar de dos características muy importantes. Una de ellas es la penetración y otra es la absorción. Una va a depender de la otra. ¿Por qué les digo esto? Supongamos que vamos a hacernos una placa de cráneo, que es la que vamos a ver. A ustedes les hacen el disparo de rayos X. Esos rayos X, dependiendo qué estructura atraviesa, si es hueso, que tiene calcio, agua, grasa o aire, va a absorber o no esos rayos X. El hueso es lo que más atraviesa, es lo que más absorbe a los rayos X. Por ende, no hay tanta capacidad de penetración cuando los rayos X pasan por hueso. Diferente pasa con el otro extremo, el aire. Vamos a poner de ejemplo al seno frontal, pónganle. Los rayos X, cuando van a atravesar lo que es el seno frontal, que tiene aire, pasan derechito. El aire no absorbe los rayos X, por ende tiene una gran capacidad de penetración. Y cuando vos te vas a hacer una placa, atrás tuyo, acá por ejemplo te generan los rayos, acá está el generador de rayos, y acá te ponen la película radiográfica. Todos esos rayos que van pasando por las estructuras terminan impactando de mayor o menor medida, dependiendo con la estructura que se tope, con esta película radiográfica, y eso es lo que nos va a generar la imagen. Ya se los voy a explicar bien. Pero vamos a ponerlo de una manera esquemática. Justamente hoy es viernes, vamos a hacer un viernes de siluetas radiográficas. Una radiografía consta con tres elementos básicos. Primero, el generador de rayos X. Segundo son ustedes. Este generador de rayos X es el que justamente te dispara a vos, los rayos X. Los rayos X van atravesando el aire y se impactan con las diferentes densidades de tu cráneo. El hueso ya dijimos que tiene una mayor densidad. Por ende, va a absorber muchos de estos rayos X. Y no van a pasar a la película radiográfica que está por detrás. Por ende, me van a generar una imagen, que ahora no tengan en cuenta el color porque ya vamos a hablar después de los colores, va a generar una imagen o una silueta que se genera por el no paso de los rayos X, por así decirlo.
Pero ¿qué pasa? Hay otros rayos que pasan por estructuras que sí los dejan seguir avanzando. Por ejemplo, el aire, el agua o los tejidos blandos. Por ende, vamos a tener otro color a nivel de la película radiográfica que nos va a terminar de formar la silueta de la imagen, que son los rayos X que sí impactaron en la película radiográfica. Ya más o menos les va a ir quedando, ahora vamos a seguir explicando esto. Lo mismo que les dije anteriormente, esto es una imagen en la cual se le disparó rayos X a unos frasquitos con diferentes tipos de estructuras. El metal, vean cómo se ve bien blanco, ¿por qué? Porque absorbió todos los rayos X, por ende no van a pasar. El calcio, que es un hueso en este caso, absorbe un poquito menos que el metal, pero absorbe, por eso también se ve blanco. Y así va descendiendo la absorción, dependiendo de la densidad del tejido. El agua absorbe más que la grasa y la grasa absorbe más que el aire. Por ende, si vamos al revés con respecto a la penetrancia, el aire tiene mucha más penetrancia, porque los rayos pasan derechito, no son absorbidos como pasa con el hueso. Entonces, sacamos dos conclusiones de acá. La primera, el hueso no deja pasar los rayos X. Por ende, en la película radiográfica se va a ver blanco. Y el aire, que es el otro extremo, deja pasar directamente los rayos. Por ende, todo lo que tenga aire en una placa se va a ver negro. Vamos con la primera. En esta placa de cráneo, en esta radiografía de cráneo, esta radiografía se llama de frente. Yo les voy a mostrar dos nomás, de frente y de lateral o de perfil. Pero hay otras incidencias. Yo acá estoy viendo un cráneo de frente. Cosa a tener en cuenta. Todas las imágenes en una placa se ven superpuestas. ¿Qué significa? Que si por ejemplo yo acá estoy viendo el frontal, el hueso frontal, por detrás también estoy viendo el hueso occipital, porque se ven superpuestos. Esto es algo medio complicado de entender, pero a medida que vayan viendo imágenes radiográficas, van a ir cazándola. Bueno, vamos a empezar a describir esta imagen. Acá tenemos que yo acá se los dibujé el hueso frontal. Fíjense, se los vuelvo a trazar. Ustedes igual cuando vean el video retrásenlo y adelántenlo para poder entenderlo. Pero esta es la silueta de lo que es el hueso frontal. Se puede observar acá la escama, la apófisis cigomática, acá lo que es el arco supraciliar. Acá vamos a ver lo que es la articulación con la porción horizontal del etmoides. Fíjense de nuevo el arco cigomático del otro lado. Acá la porción horizontal del etmoides. Bien. Acá tenemos esto, acuérdense lo que yo les dije, esto es blanco porque es hueso, por ende los rayos se absorbieron ahí y no pasaron a la película radiográfica que es la de atrás. En cambio, esta zona que se ve más oscura, más lúcida, me olvidé de eso de decirles. Lo blanco se denomina radio opaco, mientras que lo negro, lo más oscurito, se denomina radio lúcido. Esos son los términos de radiográficos. Esto que se observa más oscurito es el seno frontal, con su típica forma en trébol de 4 hojas. Se ve más oscuro porque justamente es un hueso neumático y tiene aire. Sigamos. Acá se observa esa saliencia, esa es la crista galli, porción vertical de lo que es el hueso etmoides. Por arriba, de la porción horizontal, está la crista galli. Yo les dije que todas las imágenes se superponen, porque los rayos van atravesando y captan lo que captan. Por delante de esta crista galli está la porción vertical del frontal, pero igualmente yo la veo ahí traslúcida. Entonces esto es lo que yo le hablo de la superposición de las estructuras. Acá tenemos lo que es la cavidad orbitaria. Vamos de nuevo para atrás. Todo esto es cavidad orbitaria. Cavidad orbitaria. Acá si ustedes ya han estudiado lo que es la cavidad orbitaria, la pared externa, se puede observar una partecita de la pared externa, que es el hueso efenoidal. Es la cara anterior de la ala mayor del hueso efenoidal. Acá está la otra. Este triangulito que se observa acá. Esto es fosa nasal. La cavidad nasal, fíjense que tiene más aire, se encuentra más radiolúcida, más negrita, por eso es que contiene aire.
A los lados de la fosa nasal, si estudiaron cavidad nasal, están las masas laterales del etmoides. ¿Y por qué se observan negras y radiolúcidas? Porque tienen las celdillas etmoidales, que contienen aire. Siguiendo con esto, que es la apófisis mastoide del hueso occipital, del hueso temporal. Se observan también pequeñas siluetas radiolúcidas, negritas, porque están las celdillas mastoideas. Acá tenemos lo que es la rama ascendente del hueso mandibular o hueso maxilar inferior, junto con el ángulo mandibular o gonion. Acá les puse esta que no se ve tan bonita como la anterior, pero es para que vean que por debajo de lo que es, la cavidad orbitaria, se observa también una zona cuadrilátera radiolúcida, o sea, que contiene aire, que es el seno maxilar. El seno maxilar que se encuentra en el espesor del hueso maxilar superior. Y se observa aquí, en esta zonita, fíjense que está la apófisis cigomática del hueso frontal articulándose, ahí está la zona de articulación, con la apófisis frontal del hueso malar. Este hueso malar que tiene forma de triangulito, acá lo estoy señalando con el mouse, y acá se continúa hacia atrás con lo que es el arco cigomático. Hueso malar y el arco cigomático hacia atrás. Bueno, esta es la otra proyección que les voy a mostrar, esta es la proyección lateral. Y bueno, vamos a ver más de lo que vimos en la proyección anterior. Tenemos a este nivel la glabela, se observa mucho mejor, que es la saliencia media inferior de la porción vertical de lo que es el frontal. Tenemos, porción vertical del frontal, porción horizontal del frontal. Acá se observa el seno frontal, el seno maxilar, acá se observa mucho más bonito. Y vamos a pasar a otro hueso. Ya les dije que esto es porción vertical, porción horizontal del hueso frontal. Me están saliendo todos los anuncios. Después de este se viene uno más. No viene más. La porción horizontal del hueso frontal y después, si ustedes se acordarán, articula con el hueso efenoides. Bueno, el hueso efenoides también es un hueso neumático. Dentro de su cuerpo, que tiene formita como rectangular, se encuentra el seno efenoidal. Por ende tiene aire. Por eso se observa más oscurito. Ese es el seno efenoidal. Después vamos a ver estructuras o accidentes de la cara superior del cuerpo efenoidal, como son las clinoides anteriores, la silla turca para la hipófisis, la clinoide posterior y el clivus. Acá aguántenme 2 segunditos que voy a tomar un mate. Para pasar la tarde, un amargo. Gracias. Y acá dos estructuras del hueso occipital. Dos saliencias en realidad, una interna y la otra externa. Si la sacan, son fáciles de sacar. La protuberancia occipital externa y la protuberancia occipital interna. A este nivel es donde se generaría donde estaría la prensa de aerófilo. Bien. Esto que se observa en la parte, digamos, del macizo facial, si ustedes más o menos con un poquito de imaginación, se puede observar acá el hueso mandibular, esto sería el cóndilo del hueso mandibular, la apófisis coronoide del hueso mandibular, o sea que esto sería maxilar inferior y esto es maxilar superior. Esto es el paladar duro, o techo de la boca, o piso de la fosa nasal que está por arriba. El paladar duro está formado adelante por la apófisis palatina del hueso maxilar superior y la porción horizontal de los palatinos hacia atrás. Después acá adelante tenemos la espina nasal anterior, si se observa como una pequeña espinita, que se forma por la unión de las dos hemiespinas nasales de los maxilares. Bien, acá, esta imagen, acá los descarrilé. Esto no es una radiografía, esto es una tomografía. No me voy a dedicar a explicar esto porque ya es demasiado. Lo único sí les voy a decir que estas imágenes tomográficas tienen el mismo fundamento que las radiografías. Utilizan los rayos X. Nada más que en vez de estar, digamos, la imagen generarse desde una sola vista, por ejemplo lateral o de frente, lo que hace la imagen tomográfica es hacer un corte helicoidal, digamos, ir tomando
diferentes imágenes o capturas de la estructura a ver, en este caso el cráneo, desde diferentes ángulos. Por ejemplo, por acá, 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 por acá. Y después un software une las diferentes imágenes y te genera esta imagen. Bueno, este justamente es un corte, supongo que ya lo deben saber porque ya tuvimos la clase de planimetría, un corte frontal o coronal. Acá podemos observar, esto es el encéfalo, acá tenemos la porción vertical de lo que es el hueso frontal, la porción horizontal del hueso frontal, justamente porque esto es cavidad orbitaria, con el nervio óptico y los músculos rectos del ojo, interno, externo, superior, inferior. Eso es la crista Galli, ahí se las marco, la crista Galli que vimos anteriormente. Eso es la porción horizontal o lámina cribosa del etmoides. Y esta es la lámina perpendicular del etmoides. Esto es parte del tabique nasal. O sea que todo esto es cavidad nasal. Lo que se encuentra por debajo de las cavidades orbitarias es el seno maxilar. Acá este pobre tipito ha tenido una sinusitis. Por eso es que la mucosa se encuentra inflamada. Y esto es parte de la mandíbula, el hueso mandibular. Y acá hay una cosa, de toda esta tomografía que les mostré, hay una cosa que quiero que les quede en claro, porque a veces es difícil verlo en atlas o en un dibujo, la diferencia entre cornetes y meatos. Un cornete es un hueso. Tenemos el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. El cornete superior acá no se ve, pero se ve el cornete medio y el cornete inferior. El cornete inferior es un hueso aparte, digamos un hueso particular, es un hueso propio, digamos. Mientras que el cornete medio y el superior pertenecen articulan con lo que es el etmoides. Mientras que el cornete inferior articula con lo que es el maxilar superior. ¿Qué diferencia hay? Ustedes siempre a veces piensan de que el meato es la estructura y no el espacio. El cornete es el hueso, como les acabo de decir, mientras que el meato es el espacio comprendido entre el cornete y la pared lateral de la fosa nasal. Por eso, si ustedes ven acá en esta imagen, acuérdense lo que les dije. Radio opaco es hueso. Radio opaco, radio opaco, radio opaco. Cornete medio, cornete inferior. Radio lúcido, o sea negro, es aire. Los meatos, tanto inferior, por debajo del cornete inferior, y meato medio, por debajo del meato medio, son espacios llenos de aire, donde van a drenar todas las producciones líquidas, las secreciones de los senos. Y justamente tienen que saber qué seno drena cada meato. Bueno, eso ha sido todo por esta clase. Acá les dejo esta muy bonita imagen de lo que es la teoría o la ilusión del iceberg, para que sepan que cada cosa que hacen por debajo de esta línea llega a esto. Todos ven esto, pero nadie ve esto. Y les puedo asegurar que los fallos, el sacrificio, las decepciones, el trabajo, lo van a tener de acá a toda su carrera. Y esto es una sola pequeña parte de todo esto. Así que bueno, mucha suerte y nos vemos en la próxima clase, la del domingo, con cráneo y cara. Chau, chau.